algo que los dejó pensando. Bien, la verdad que me ha tocado un grupo súper increíble. La tienen muy clara. Bueno, vamos a ver en el examen si es real después. Bien. Bueno, estuvimos hablando puntualmente de los vientos térmicos, todo aquello que hacía a mesoescala, ¿no? A esa entre la micro y la media escala, donde empezamos a trabajar los vientos que empiezan a tener el efecto de la Tierra, ¿no es cierto? De la orografía, ¿no? De la geografía, ¿no? Para así decirlo. De la cual son los vientos que trabajamos habitualmente para dar clase. Entonces, esos vientos, que más que nada se producen a un nivel térmico, ¿sí? No son aquellos vientos que vimos en la primera clase que tenían que ver con el gran movimiento de aire en nuestro planeta, ¿sí? Nos vamos achicando, nos vamos metiendo en aquella burbujita a donde empezamos a trabajar y empezar a interpretar lo que son los modelos, que los modelos se hacen de repente a gran escala y se tratan de ajustar lo máximo al relieve, a la superficie y de tener la mejor respuesta de todo esto para darnos el pronóstico a nivel micro, ¿no? A nivel burbuja, a donde estamos. Y vimos todo esto con lo que tenía que ver con la amplitud térmica, ¿no? Que es el secreto para empezar a deducir los vientos térmicos. Si bien dijimos que los vientos térmicos, la mayoría de los modelos no lo marcan, no se pueden predecir, como ya van 3 o 4 que me dicen lo mismo, que los vientos térmicos no se pueden predecir, y en realidad sí, de repente no se aprende de un día para el otro, ¿no? Porque hay que estar en el lugar, hay que conocer, hay que ver qué pasa, hay que ver qué pasa con la influencia de los ciclones que tenemos alrededor, con la humedad, que también es otro factor que va cambiando, ¿no? Es como una pequeña ensalada que va cambiando su sabor a medida que ponemos un poco más o un poco menos de alguno de los ingredientes. Claro, digamos que no lo predicen las aplicaciones, sino uno mismo cuando te hace vaquiano del lugar, digamos. Sí, pero por el otro lado, lo bueno de esto, porque muchas veces terminamos viajando, hacemos 100 kilómetros, hacemos hasta 200 y algunos muchísimos más, para jugarnos y navegar. Ni hablemos como profe, ¿no? Porque el profe está visto como que es el erudito, el dios que se la sabe todo. Sí, es así, o sea, no se rían porque realmente es el dios que se la sabe a todo. Entonces, de alguna manera, tiene que saber, tiene que calcular, más allá de la seguridad, tiene que estar calculando, decir, bueno chicos, nos vamos a tal lado, vamos a ir acá, por ejemplo. Pasa, por ejemplo, acá en Córdoba, que de repente tenemos un lago a 25 kilómetros, Carlos Paz, y de repente nos sopla. Pero para dar la clase y todo, vamos a hacer 130 kilómetros, nos vamos más allá. Y la verdad que hoy no está para perder ni tiempo ni combustible y llegar al lugar y de repente como que tampoco sopla, ¿no? Entonces, ni hablemos a hacer muchos más kilómetros o emprender un fin de semana que son varios días, alquiler de cabaña, etcétera, etcétera, ni hablar de llevar un colectivo lleno de alumnos para dar clase. Y de repente, ¿qué hago con eso? Y me puedo bancar a 1, 2, 3, pero no a 10 que llevé al viaje y ninguno pudo navegar. Entonces, sí se puede estudiar. Sí se puede estudiar. Se analiza. Siempre tenemos 3 días clave de la cual los pronósticos, todos los modelos me van a dar con exactitud
¿qué va a suceder? Otros me van a dar 7 días. Pero, hablando de estos vientos térmicos que están sujetos a un montón de cosas, yo voy a ir estudiando la posición en la cual se proyectan estos modelos, estos ciclones que vimos a nivel macro, y después voy a ver qué pasa a nivel micro, ¿no? A nivel vientos térmicos. Y si se hace difícil o de repente el spot está a 200 kilómetros, siempre hay alguien. Entonces llamas por teléfono así, che, ¿cómo va a estar? Mira, se viene esto, se viene lo otro, hay una rotación, hay nubosidad, hay esto, hay aquello. Y empiezan a compartir, empiezan a analizar y entre todos logran un buen pronóstico. Por lo tanto, es algo fundamental que estén conectados entre todos, aunque sea a 30 kilómetros, ya cambia el escenario. Por eso es fundamental que estén siempre atentos a las estaciones, a la predicción de los modelos y de a poquito ir afinando. Obviamente, ¿quién me va a venir a discutir algo de Córdoba? ¿Qué puedo decir yo de Tierra del Fuego? ¿Sí? Entonces tengo que llamar al loco de Tierra del Fuego y que me diga, que me cuente cómo va a estar. De eso se trata. Empezar a aprender. Lleva todo, como todo, lleva su tiempo. Lo importante se van a estar llevando ustedes de todo esto la base fundamental para dar buenas clases, tener buenos vientos, predecir si hay algo que se viene para no hacer mal, para no cometer accidentes, para no encontrarse con una tormenta, para no encontrarse con una ida a un spot con el material que no correspondía, o con la falta de botitas, la falta de neopren, la falta de cuantas cosas que por ahí proyectamos, cargamos, ¿no?, nuestro vehículo para ir y de repente nos encontramos con otro escenario. La idea de esto es que realmente puedan discernir, sepan discernir qué pasa, qué va a pasar, y no se queden solamente con aquellos cuadraditos verdes que hablo yo siempre de gurú. Gurú es muy bueno, ¿sí? Viene creciendo, viene evolucionando, que ya lo vamos a ir viendo de a poquito, pero quiero que analicen esos mapas así raros que les estoy mostrando con isobaras, con presiones, con un montón de cosas. Hay mucha info y encima la mayoría es gratis, ¿sí? Hay un poquito que se paga, otro poquito que no. La diferencia de un pronóstico, de un modelo pago, no difiere mucho. WinGuru, en el caso que si bien ya no pone el cartel de 12 horas de retraso, ya que, por ejemplo, Windy o MeteoBlue le están dando esa información en directo, en vivo y en directo, de acuerdo a cómo se actualizan los modelos, de quién los genera. ¿Sí? Tengan en cuenta que hay un fabricante del modelo, y ya sea por una versión paga o gratis, se lo puede levantar. En el caso de Gurú, levanta de ese creador del modelo y lo acomoda en virtud a su plataforma. Como Gurú trata de facturar de cierta forma, le da un pequeño retraso en su nivel de actualización de cómo va cambiando, ¿sí? Y a su vez te da otros beneficios que está muy bueno, porque sabe que, en el caso de WinGuru, nació como un prestador de juntar modelos, de la cual es exclusivo para la navegación náutica. Así empezó. Hoy te da un montón de tipos de pronósticos, un montón de tipos de modelos, de la cual te empieza a dar herramientas para que vos puedas visualmente acomodarla a tu lugar, ya sea por colores, ya sea por
poner el porcentaje, la cantidad de viento que tiene. De repente tenés un edificio, tenés montaña, tenés un sinfín de cosas que hace que el viento, ya sea que esté sometido a la turbulencia, a estar frenado, ya sea por un cordón de sierras, ¿sí? Un cordón montañoso, o un cordón que hace que el viento hasta los 15 nudos no pase hacia el otro lado, o la cierta dirección le genere Venturi, y por lo tanto Gurú o el modelo te dice que son 20 nudos y en realidad vas a experimentar 45, ¿sí? Te empieza a dar una serie de herramientas para que te puedas acomodar, y sí, te avanza ese 12 horas de retraso, de la cual otras aplicaciones en otro método, ¿no? Porque todo va evolucionando, te empieza a dar otras herramientas, ¿no? Y hay mucho para conocer, y esa es la misión, de alguna forma, del instructor, en estar atento a todo lo que pasa. Lo peor de todo, que cuando llega el verano, sobre todo en la Argentina y en cualquier otro lugar y en el Caribe, experimentamos muchas depresiones. Las depresiones dijimos que eran los ciclones, las borrascas, son situaciones de mal tiempo, pero lamentablemente no se pueden predecir con exactitud, sobre todo que eso nace a nivel superficie. Y es muy difícil proyectarlo, subir todos esos datos de ese calentamiento del aire, subirlo a algo que ya está calculado en un modelo que ya lo estamos viendo de hace 7 días. Entonces, sobre todo en verano, se hace cada vez más difícil. Y es justamente en la época donde empezamos a trabajar mucho más. Inclusive si leen las letras chiquitas de todas las aplicaciones y de todos los modelos, de los creadores de los modelos, están afirmando de esta situación que les estoy contando. Para que queden claro, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es la amplitud térmica, que tiene que ver para predecir los vientos, ¿sí? Para que quede el concepto. ¿Se ve bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bien. Habíamos visto Cuesta del Viento, uno de los spots más clásicos nuestros, a donde podíamos ver realmente los meses que más sopla, ¿sí? Estas son las estadísticas realmente de WinGuru, ¿sí? Otra de las cosas que tienen los modelos o estas aplicaciones paga, te dejan buenos registros, si no es como que no te dejan ver mucha cantidad de tiempo hacia atrás, o directamente no te lo dejan ver. Y así fuimos viendo las estadísticas, en este caso de Córdoba. Así vimos la de Santa Fe que teníamos acá. Después teníamos de San Martín de los Andes, ¿sí? A donde tenemos frío de noche, mucho frío de noche y buena temperatura durante el día. No hay duda de que el pronóstico me va a llevar a deducir de que en ese lugar voy a tener viento térmico. Es muy raro, por ejemplo, que no se dé si de repente en ese día tengo nubosidad. Entonces el modelo me dice que, por ejemplo, en enero acá la temperatura va de los 19 grados durante el día y tenemos de noche 7 grados. Es grande la amplitud. En algunos lugares pueden ser 8 grados de diferencia, en algunos lados vamos a tener hasta 20 grados, ¿sí?, de diferencia, pero mientras haya más de 8 grados, en la mayoría de los lugares hay viento térmico. Si esto cerca tengo nubosidad, tengo una tormenta o lo que sea que tiene que ver con las nubes,
esa superficie no se va a estar calentando, por lo tanto, lo más factible es que no tenga ese viento térmico durante el día. Por lo tanto, no va a haber durante el día esa máxima que dijeron o que fue pronosticada. Por otro lado, habíamos estado viendo el comportamiento, otro de los puntos, es ver las estaciones en vivo y en directo, que es fundamental leer la presión atmosférica, medir la temperatura, bueno, en este caso de Cuesta del Viento, me está dando la estación que pusieron ahí en la Playa Amaral, ¿sí? Que se jugaron los chicos en colocar esta estación, que está transmitiendo estación, creo que para Windy, no sé si es para para a ver, para Windy creo que tiene la cámara, han puesto una cámara, pueden ver el lago, entonces les voy a mostrar, lo voy a buscar para mostrárselo, y para Winguru tiene la estación, pero se puede ver tranquilamente qué pasa con la presión, que es otro punto, otro dato a ir teniendo en cuenta, ¿no? Para empezar a ver los días que pasaron o los días que van a venir y el comportamiento que tiene en esta burbuja a donde vamos a estar trabajando. ¿Quedó alguna duda con respecto a esto? ¿Seguro? ¿Tengo una consulta, Mario? Sí, Diego. Discúlpame, yo lo que no me queda claro es esto de los vientos térmicos, ¿no? Vos decías que había amplitud de temperatura, con lo cual generaba el viento. Ahora, ¿cuántos nudos, o cómo calculo cuántos nudos agrega esa diferencia de temperatura? Y todo esto va a estar dado dependiendo del lugar, ¿sí? Y ahí a donde... Okay. Pensé que había como una fórmula o algo. No, mientras haya amplitud térmica, el viento va a surgir. O sea, sabes que se va a formar siempre y cuando no esté interferido por grandes ciclones, ¿sí? Los ciclones que vienen a nivel macro. O, en este caso, como te digo, la nubosidad. Siempre se va a estar gestando. Ya es algo que te va a pasar una vez, te va a pasar dos, te va a pasar tres. Y te vas a dar cuenta cuáles son los nudos o cuál es el punto máximo. Por ejemplo, entre las 2 y 3 de la tarde, ¿sí? Hasta las 5, que es el promedio de mayor temperatura, como estamos viendo acá en el gráfico, cuando la presión atmosférica baja, es por naturaleza que entra viento. O sea, no lo digo yo, lo dice la estadística, lo dice el lugar, lo dice las estaciones. Y por el otro lado podemos ver la línea de temperatura, que cuando se genera la mayor temperatura, el pico máximo de temperatura, por el otro lado, al poquito tiempo, tengo el máximo, la máxima bajada de presión, y la máxima bajada de presión empiezo a ver arriba la mayor cantidad de rachas, en este caso. ¿Sí? O sea, y eso va a determinar, por ejemplo, si llovió al día anterior, si hay mayor humedad. Había, a ver, por otro lado tengo este gráfico. Este gráfico lo acompaña, por ejemplo, la línea de humedad, que es la línea verde. Por eso está bueno estudiar en cada lugar que ustedes estén, averiguar qué estación te tira todos los datos para empezar a tomar registro. Es decir, mucha humedad, temperatura media, la amplitud se cayó un poco, la presión no bajó del todo, tuve tal día. Les va a pasar 5 o 6 veces y después se van a dar cuenta solo cuál es el día que sopla. ¿Sí? La fórmula varía, depende. Yo venía diciendo, che, mira, en tal lugar, con la ecuación tal y tal y tal, viento de 20 nudos. Se empezó a dar
que, por ejemplo, acá en Córdoba tuvimos muchos incendios sobre las sierras y ya mi ecuación ya no funciona más. Se quemaron un montón de hectáreas de bosque, se cambió la humedad y ya perdí la ecuación, la tengo que volver a hacer. Por eso no tiro, o sea, si bien tenemos un formato, durísimo el perro ahí, Fran. Justo quería preguntar algo y empezó a ladrar. Y así pasa. Mario, dale. Te quería consultar ahí, ¿cómo estás nombrando el tema de la humedad y cómo juega la humedad en todo esto? Bueno, la humedad varía muchísimo porque, por ejemplo, mayor humedad, ¿sí? Para lugares de sierra, mucha humedad, baja más la temperatura de la térmica a la noche. Se pone mucho más frío, genera más viento. Sobre todo cuando al otro día voy a tener el sol calentando a pleno. En otros lugares, muy poca humedad, no baja tanto la temperatura, poca humedad, queda casi igual la temperatura entre el día y la noche, es como que la amplitud térmica se acorta. ¿Sí? Pero no digo más nada porque está variando muchísimo en todos los lugares el cambio climático por un lado, el comportamiento de la gente, la contaminación, el movimiento de los autos en los pueblos, en las mismas ciudades, hace una pequeña interferencia de la cual tendré que estar corrigiendo esa ecuación real para deducir. Pero bueno, a ver. Amplitud térmica, viento térmico seguro. ¿Sí? Excepto que, por ejemplo, en el Río de la Plata, si tengo un anticiclón medio estacionado, que es el que sabe estar siempre en la parte de Uruguay, ¿no? Generando los vientos del norte, del noreste clásicos, y se pasa de unos 12, 13 nudos, ese ciclón me corta el viento térmico. Dependiendo de la posición que esté, se pone un poquito más arriba, un poquito más abajo, y me ayuda, y ya empiezo a trabajar con ese viento del mismo ciclón, que están en los modelos naturales. Y ya no hablo de viento térmico. Por eso se lo dejo. Tienen todas las herramientas, tienen toda la idea de cómo se gesta esto, para que puedan acomodarlo a su lugar. Igual, nada, queda en el grupo, che, Mario, pasa tal cosa, estoy experimentando tal otra, siempre hay alguien que está cerca, te tira info, vamos siguiendo las estaciones en vivo, viendo si ese ciclón, la proyección que tiene ese ciclón sobre el modelo, si realmente llega, si llega con la velocidad que dice que va a llegar, y por el otro lado el estudio que hago a nivel micro. ¿Sí? ¿Quedó la idea? Sí, gracias. Sí, Mario, gracias. Por otro lado, bueno, la posición de los ciclones. Traten de... Ahí justo mandó alguien un WhatsApp que no estaba pudiendo entrar al grupo, no sé si lo viste. No, pero ya me fijo. De todas formas, la entrada, teniendo el link, deberían de entrar siempre. Florentino, pero Florentino... Ahí pude entrar. Perfecto. Buenísimo. Aquí está. Hacemos chequeo. Bueno. Estuviste navegando, Florentino, seguro. Hoy sopló. Sí. Un lindo... Sí, pero está suave. Con un 12 suave. Justo, te diré. Justo. Al límite. Pero como es tan parejito el viento, es tan parejito y tan lindo, que bueno, se pudo navegar, sí.
Bárbaro. Así que, pero hay que tener ojo acá con las corrientes, porque son la marea baja y te lleva para afuera si no estás atento o vas solo, es hasta peligroso. Claro, totalmente. Eso lo vemos en la clase que viene. Vamos a ver todo lo que es corriente, todo lo que son las mareas. Obviamente, si hay marea, hay corrientes. Y arrancando un poco la clase de hoy, ¿sí? Les dejo para que lean esto. Es un concepto técnico, básicamente. No lo vamos a hablar, ¿sí? Hablar de tiempo, hablar de clima, ¿sí? Para que no se confundan a la hora de hablar del tiempo o del clima. Igual nosotros estamos más acostumbrados a decir tirame el prono. Pero ya que está lo que vamos a ver, ¿alguno conoce Punta Rasa? ¿Ha navegado en Punta Rasa? Ale. Bien. ¿Alguien más? Sí. He ido un par de veces. Sí. Mi primer Bien. borde exitoso fue en Punta Rasa. Perfecto, mira vos. Ahí. Bueno, para aquellos que no conozcan el lugar, ahí en el mapa estamos viendo geográficamente dónde se ubica, como para que... Todavía estaba la ría. Estaba la isla que había, ¿viste? Enfrente. No sé si Sí. fuiste una vez. Había como un banco de arena. Hace Pero bastante, estamos... ya no está. Sí, 15 años, ¿puede ser? 2006, 2007, ponele. Sí, bueno, un poco más, Es podríamos más, decir. fue en noviembre y creo que fin de año estaba tan copado con Punta Rasa que me fui con toda mi familia ahí y no sopló, y cuando no sopla Rasa es un bajón. No me olvido más, pero bueno, tengo buenos recuerdos de Rasa. Qué bueno, qué bueno. Bueno, cuando no sopla suceden algunas otras cosas, pero no se olviden, como profe, si van a un lugar y no sopla y le erran fuerte el pronóstico, es un bajón terrible en serio. Excepto que, bueno, empiecen a hacer malabares y cosas, que empiecen a entretener. La idea de esto es, bueno, quiero que ustedes lean, ¿no? Esto es Punta Rasa. Nos vamos acercando con este mapa de Google, de la cual los lugareños, ¿sí? La gente que trabaja en Punta Rasa hizo este mapa. ¿Sí? Este es el mapa que usan, que la mayoría de las escuelas publican todo el tiempo a la hora de ir a navegar ese lugar. Quiero que les quede claro cuáles son los vientos navegables, los vientos que no. Y a su vez vamos a ver un pronóstico para elegir de este fin de semana, ¿no? Son 3 días. De estos 3 días, viernes, sábado y domingo, ¿qué día iremos a navegar? ¿Cuál es el mejor día? Lo que estamos viendo acá no es un pronóstico, es una estadística ya de algo que ya pasó, ¿no? Un prono que ya sucedió, que ya no dejó de ser pronóstico, sino fue la lectura final del modelo de lo que pasó, ¿sí? Pero lo vamos a tomar como pronóstico y vamos a practicar en este caso qué día elegimos para ir a navegar de acuerdo a cómo se navega en Punta Rasa. Lo vamos a ver un poco más cerca, así. El 24, el 25, el 26, el 27, 28, 29 de junio, ¿no? Pleno invierno. Tenemos la temperatura, tenemos algo de lluvia. Para aquellos que no lo vean, ahí tenemos cómo se ve el viento.
¿Qué día elegimos, chicos? A ver, tiren. ¿Qué día de todos esos elegimos para ir a navegar realmente? Y yo le apuntaría al 25, ahí justo se me fue la pantalla, que está del oeste. Bien, día Los 25. demás estaban medio de tierra, si no vi mal. Bien. ¿Algún otro? Y el 28 con algo chiquito. Se sopla todo ahí. Sí, pero acordate cómo venía, ¿sí? Tenemos viernes, sábado y domingo, por un lado, ¿no? Para disfrutar del finde. Estamos practicando, ¿no? Así, che, nos vamos a navegar. Aparte no es joda, porque estamos en pleno invierno, ¿sí? Ahí nos decía el día 25 como la mejor opción. El 26 se supone que, de acuerdo a lo que nos dicen, eso que se ve en negro es la cobertura de nubes, ¿sí? Lo que tengo seguido en rojo es la parte, a ver, no le puedo poner puntero, es la nubosidad, la lluvia, las precipitaciones que vamos a tener, o sea, llueve 27, bueno, prácticamente 25 a la noche. No, a ver, perdón. 26 a la noche, 27, 28 llueve. Nubosidad a fondo. Los días 24, 26, 27, 28 y 29. O sea que, ¿qué nos queda para ir a navegar de acuerdo a lo que se navega realmente seguro en ese spot, ¿no? Lo que recomiendan las escuelas, todos los que trabajan en ese lugar, recomiendan ir. Ahí tenemos otra visión del prono. Pasa que esto lo larga WinGuru de esta forma tan largo que por ahí no sé cómo mostrárselos completo. Por otro lado tenemos la temperatura, ¿sí? Que el día 25, 26. Gastón, decime. Sí, en el modelo ese es fundamental, pues yo suelo ir a Punta Rasa, ahora casi siempre estoy yendo a Mar del Tuyú cuando voy para allá, pero la subida del mar, porque después no se puede entrar y aparte cuando estás adentro, si está muy bajo ya quedás muy justo con la punta, y ahí es donde está la parte esa roja que marcaron que se mezcla la ría con el mar. Bien. Bien. Ahí está. Exactamente. O sea, de un lado, del lado verde, ¿sí? Los vientos del oeste prácticamente se podían navegar. Del otro lado, no. ¿Sí? O sea que ¿quién me dijo que el día 25? ¿Quién era? Maxi, creo que... ¿Quién era? Maxi, está bien. Sí, Maxi. Bien. El día 25, de acuerdo a cómo se ve, cómo se navega con la dirección del viento correcto, era el único día realmente para navegar, ¿sí? Tomando esto que era pronóstico, tenemos un retardo en la actualización del pronóstico, siempre que le estaba contando recién que era de 12 horas, que aunque Gurú a veces no se nota, porque la predicción a veces es muy buena y se mantiene hasta en 7 días, no se sabe qué es lo que va a pasar, porque las nubes, las tormentas, los cambios de los ciclones a veces demoran no demoran, mejor dicho, sorprenden a la hora de generar los modelos. Por lo tanto, podríamos decir que el día 25 era el correcto para ir a navegar, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta esto, ¿no? De decir, che, yo leo Gurú, estoy acostumbrado a leer Gurú, pero tengo un retraso de 12 horas realmente de lo que va a pasar los días siguientes. Acá, en este caso, eligiendo el día 26. El día 26,
¿Es un día seguro para navegar o no? Y ahí en Raza lo tenés de tierra. Te tendrías que ir al mar, digamos, al lado de San Clemente. Del lado de San Clemente, me voy al mar. A ver, volvamos a esto. ¿Se puede navegar en el mar? Sí. ¿Vos decís en la parte de Raza o en general? En la parte roja. Que tengo el viento. No, porque donde tirás un borde ya salís pasado y no tenés, en caso de deriva, por ejemplo, no salís a la costa. Bien, los lugareños pusieron este cartelito, lo publican todo el tiempo en sus redes. Cuando van a hablar de Punta Raza, hablan de que la parte verde es navegable, la parte roja no. Por lo tanto, lo tengo que transferir al pronóstico que estábamos viendo. O sea, tengo de todo lo que veníamos viendo el pronóstico del día 25, teniendo en cuenta la demora del pronóstico, lo que puede pasar, o lo que... Acá estamos viendo ya el pronóstico que ya no deja de ser un pronóstico, sino que es la marca de lo que pasó realmente. Porque en una de esas puede ser que esta línea verde marcada el día 25 se haya estado viendo como potable el día sábado 26. ¿Sí? Porque ya tengo 12 horas de retraso. ¿Se entiende lo que trato de explicar? Sí, sí. Entonces, de los 3 días, ¿se alcanza a ver ahí? De los 3 días, ¿cuál sería el navegable en Punta Raza? Seguro para ir, navegar, disfrutar y que no pase nada. No se olviden que esto es del mes 6 del año pasado. Pleno junio del año pasado. O sea, estamos hablando que hacía frío. Ahí tengo una térmica de 9, 8 grados, 10 grados la máxima a las 2 de la tarde. 10 grados a las 2 de la tarde. Sí. Nos quedamos con ¿qué día? 25, 26, 27. Y el 25, como habíamos dicho. Chicos, ¿alguien más? ¿Flore? Sí, bueno, el 26, ahí como está marcado, puede ser que zafe también. No había tenido en cuenta la lluvia ahí en el 28, sí, está, pero el viento y con lluvia no. Pero puede ser el 26 también como para... No llueve, me parece que no llovía ahí. Bien, el 26 ya me empiezo a ir a un ¿El 26? viento. ¿Me pega más sur el 26? Estoy mirando cualquier cosa. A ver, te lo vuelvo como para que lo puedas ver. Si lo ven en grande. ¿Sí? Claro. Dijimos 26. Terminamos eligiendo, o sea, si el 26, de acuerdo a lo que dice el plano, ¿no? Este gráfico que tienen los lugareños, para decir que no podamos navegar, el 26 no sería un buen lugar, un buen día, ¿sí? Porque nos iríamos a navegar del lado del mar. Pero si yo proyecto lo que se viene, o el cambio de tiempo, sabemos que venía lluvia, baja temperatura, y se viene acercando los próximos días, se venía aproximando un ciclón que iba a dar este viento sureste prácticamente, que inclusive desde ese lugar me iba, si navego del lado del mar, me termina llevando al medio del mar, ¿o no? ¿Sí? Analicemos realmente. Sí, no sé si al medio del mar, sino al medio del San Borombón. Con un Depende. sudeste.
el día 26. Claro, con un sur o con un sudeste, terminás para el lado del San Boromón. Sí, ahora, supongamos que sos instructor. Y Es un tenés sur el 26, no está sudeste. Sí, está en un Es un sur. sur. No, el 27 hablaba del sureste. ¿Sí? El 27 no es sudoeste, ¿eso? Sudoeste, sí. Vamos de vuelta. Los lugares para navegar. ¿Qué elijo? Sí, ¿25 o 26? ¿Qué día voy? ¿25 o 26? Claro, el 25. Para mí sería el 25. 25. 25. Claro, perdón que me meto. En el sur, digamos, pegaría tangente a la zona roja, por decirlo de alguna forma. Bien, ustedes empiezan a pensar. ¿Me explico? Empiezan a pensar. Yo para tratar, Sí. para tratar de que conozcan cómo pega ahí también. Sí, pero Porque empezás a pensar. está el mapa y no se ve una rosa de los vientos, digamos, como para que vean de qué lado sería cada punto cardinal. Lo tenés abajo. Lo tenés más abajo. Ah, perdón, Ahí en la está puntita. tapado con mi cosa. Perdón. Ahí está. Bien. Tenés en verde Mario. del norte al oeste. Sí. Te hago una consulta, yo esto no tengo idea, ¿no? Pero digo, para un pibe que está aprendiendo, llevarlo con esa temperatura fría, con un pronóstico que te va a llover, que va a haber nubes, que te va a haber un ciclón, y que va todo, ¿para qué carajo lo llevas? Digo, ¿por qué no suspendemos la clase y le pasamos para otro fin de semana? Estamos comprometiendo digamos, la seguridad de él por todos lados. Un pibe que no sabe ni siquiera hacer por ahí autorrescate o que no sabe, digamos, ninguna de las maniobras básicas, lo vamos a exponer a pasarla mal, básicamente, a que tenga una mala experiencia con nosotros, solo por enseñarle algo que después el tipo no va a disfrutar. Así que nada, eso. Pero yo no lo llevaría directamente ningún día, pero bueno, ya mío. Sin palabras, Diego, excelente. Así es. A la hora de empezar a pensar entre las ganas que tenemos nosotros naturalmente de viajar, de navegar y esa energía, para no decir otra palabra, de decir, che, vamos a navegar y la vamos a pasar bomba, ya empezamos a pensar como profe. Y la otra es analizar, ¿no? Tanto que lo quieren al Wing Guru, empezar a analizar cómo da el pronóstico, ¿no? Cómo refleja qué es lo que va a pasar. O sea, yo siempre hablo de cuadraditos, ¿no? Esto tan chiquitito ahí que tengo que ampliarlo, tengo que estudiarlo mucho más, a diferencia de ver los ciclones en otras aplicaciones. ¿Sí? Tener en cuenta las 12 horas de retardo, demostrar cómo va cambiando, cómo se comporta la lectura esta, y proyectar que voy a estar en el agua con 4 o 5 alumnos, porque obviamente si voy a ir a Punta Rasa no voy a ser yo solo o un solo alumno, sino que vamos a ir un grupo, sin lugar a duda, ¿o no? Entonces, decir, ¿qué día voy? ¿Voy el 25? ¿Voy el 26? Aparte, ¿qué le voy a transmitir yo a mis alumnos? Porque el alumno también tiene que aprender a leer el pronóstico. Porque es parte de los objetivos que tiene en la parte teórica el curso de Rider, ¿no? Aprender a navegar. No es solamente pararse en la tabla, sino que también tiene que empezar a aprender todo esto. Es tanto fundamental para ustedes en la seguridad, para poder trabajar, proyectar y demás, y es fundamental para el alumno, que en algún momento va a dejar de ser alumno y se va a empezar a mover solo con sus amigos y va a invitar a sus primos, vaya a saber a quién más, para que se enganche con todo esto y va a empezar a leer solo, va a tener solo estas deducciones, estas lecturas de los pronos. Conclusión, ¿el sábado es un buen día seguro para navegar realmente o no? Más allá del frío o lo que sea. No.
No, porque Este rota el cartel, viento y se pone peligroso. exacto. Sí, exacto. Está bien, el día 25 era el día para navegar, ¿no? Esto no se olviden que es del año pasado, del mes de junio, perdón. Pero sin embargo, nuestra querida Victoria, la chica que desapareció, fue el día 26. Eligió el día 26. Se fue a navegar a la parte roja, a la parte que es complicada navegar. Y acá entran un montón de dudas, de ideas y de cosas. ¿Sí? No vamos a decir quién fue el instructor o por qué leyó el pronóstico, cómo lo leyó, por qué eligió el 26. De la cual tuvo un pequeño accidente, y eso que no estoy agregando la marea, la corriente y la temperatura que tenía el agua. Simplemente estamos viendo el modelo para decir, sopla, se ve verde y me voy a navegar. Y en realidad no es tan simple. A la hora de tener varios alumnos en el agua, tengo que estar muy atento a qué pasa, qué va a suceder, me tengo que adelantar, pero me tengo que adelantar con una proyección segura, exacta. No le puedo pifiar si sopla, bueno, si sopla, no sopla, mejor dicho, si no sopla, y bueno, adelanto la parte teórica, etcétera, etcétera. Pero si me equivoco con la gente en el agua, es complicado. Voy a perder prestigio, alumnos, etcétera, y en este caso la perdimos a Victoria. Por eso hago hincapié en esto, en cómo leemos realmente los pronósticos, cómo lo vemos, para que podamos aprender nosotros mismos como profe y también transmitirle al alumno que aprenda realmente a leer todo esto. ¿Qué habrá pasado por la cabeza de Victoria con sus amigos que decidieron todos juntos ir a navegar ese día? Cuando realmente todo lo indica que era peligroso. Si la lectura de los pronos los tenemos, están dadas. Sabemos. Nosotros acá, inclusive muchos de ustedes que no conocen el lugar, saben que de qué lugar viene el viento, qué lugar es seguro, cuáles no. Tenemos un gráfico. Ni siquiera conocen el lugar, pero una deducción lógica. En fin. Tal vez nunca lo sabremos, pero sí sabemos que tenemos que aprender realmente a tomar lectura no solamente de un pronóstico y guiarnos de un solo pronóstico, de un solo modelo. La tendencia en los últimos 10 años es tener un manojo de modelos y empezar a sacar deducción cuál es el que me funciona en mi lugar. Entonces te hago una voy a consulta, ver... Mario, referido al tema. ¿Ellos Sí. navegaron en la zona roja o entraron en la verde con viento bien de tierra, digamos? Y ¿Se sabe eso? arrancaron un poquito navegando en la punta, porque el viento empezaba a cambiar, digamos, a virar, ¿sí? Y terminaron siempre, o sea, navegando desde el lado del mar, sin tener en cuenta Claro. el corte que había y después la entrada de ese ciclón que se adelantó. Vieron que en muchos lugares en la Argentina el viento sur como que se adelanta un par de horas, tiene entre 12 a 3 horas que se termina adelantando. Es como que marca tal hora pero entra antes. Bueno, es parte de eso lo que pasó. El modelo viene calculando, viene subiendo datos de hace varios días atrás. Tenemos una aplicación que no es paga, etcétera, ¿verdad?
y lleva a este resultado. A que lo que no entiendo es por qué navegaron ahí pudiendo... A ver, hay muchos que se van a la parte verde, te digo porque lo he visto, con viento de tierra, por el hecho de que ese lado no se hace oleaje. ¿Sí? Queda bien flat el agua. Hay muchos que navegan igual, aunque no es recomendable, con viento de tierra para no tener oleaje. Pero siendo que se quedaron navegando del lado del mar, pueden haber navegado en San Clemente o en cualquier otra costa. No lo sabemos, Maxi. Esa es la realidad. La corriente también debe haber tenido algo que ver, fundamental ahí también, ¿no? Aparte del viento, Mario, ¿puede ser? Sí, totalmente. Porque es explosiva, la corriente en Raza es violenta y rápida, porque en una hora se desagota o es como una bañadera. Hablando mal, ¿no? Sí, es así. No, pero que sí tiene... Yo lo único que les quiero dejar de todo esto es que tengan en cuenta, no se encierren en una sola aplicación, por más que, nada, sabemos que WinGuru es eterno, que lo tenemos como que lo llevamos en el alma, que ya es fácil la lectura de tantas veces que lo vemos, sin embargo, no siempre es exacto. ¿Sí? Hay que estar atento a 1.000.000 de cosas. Sobre todo en verano. ¿Sí? Esa es un poco la reflexión, un poco la idea de lo que sucedió con este caso y cómo se mostraba realmente el pronóstico, que realmente el 26 no era un día realmente para ir a Raza, sobre todo para ir con un grupo, para la proyección que había para los días siguientes, para ser invierno. No lo sabremos nunca, pero nosotros como instructores tenemos que pensar en eso. Pensar de cómo aprendió, por qué razonó de esa forma, por qué fue y evitar que esto pase. Tratar de transmitir realmente de que esto no vuelva a pasar. Vamos a ver los modelos un poquito. A ver, ahí está. ¿Se ve bien? Si lo podés agrandar un cachito, genial, pero si no, no importa. Bien. Igual está siendo grabado, así que después lo pueden ver en... Por ejemplo, Meteo Blue, hablando de pronósticos, de modelos. Yo acá lo tengo para Potrero de Garay. La aplicación me da un mapa al radar, ¿sí? Que lo acostumbro a ver por otro lado. Me da un multimodelo. ¿Sí? Después ustedes lo van a aplicar dependiendo del lugar que estén. Y acá me da una colección de modelos. A ver, voy a tratar de agrandárselo a que sea grande. Ahí está. Tengo una colección de modelos dependiendo de qué va a pasar. Acá me da, digamos, a simple vista si llueve, si hay sol, si hay luna, ¿no es cierto? En el horario de noche. Y en este caso tengo unas líneas que para lo que estamos acostumbrados a ver es como media compleja, ¿no? Medio como que es toda una maraña de cosas para sacar la dirección y el viento. Una vez que nos acostumbramos a leer, ya después podemos empezar a deducir, a tener idea, a comparar. ¿Sí? Yo quiero que aprendan a comparar la cantidad de modelos que hay. Cada línea de cada color, que casi todas marcan, todas diferentes, ¿sí? Hay algunas que se aproximan muchísimo. Por ejemplo, la azul que me marca el miércoles, un montón de viento.
que estaría haciendo el GFS de 22 kilómetros. Se aproxima esta azul, que es el NMM18, ¿sí? Que es otro modelo. Y así voy teniendo estadísticas. Por ejemplo, este verde que está el último acá, que sería ARP de 40. 40 es el modelo. Que en una vez este modelo ni se registra en la Argentina. El cálculo no existe porque está dando todo. Y ustedes empiezan a ver, empiezan a analizar, che, al final de todo esto, ¿cuál? Yo por ahí le hago print de pantalla y me lo guardo. Me lo guardo y veo qué pasó durante ese día y lo analizo al otro. Y empiezo a ver, che, pucha, este pronóstico, este modelo, le empieza a pegar, le pega y le empiezo a hacer caso. Ya directamente voy y lo busco directamente. ¿Se entiende un poquito? Que no nos quedemos con una sola aplicación. En el caso de Windy, famoso Windy, que a mí me gusta mucho porque podemos ver todo lo que es el comportamiento del viento, ya sea, bueno, midiendo por presión, teniendo los ciclones, pudiendo poner la animación de cómo se comporta el viento. Que también está muy bueno, lleva su tiempo aprender a leerlo, y si no, puedo hacer la proyección del lugar, ¿sí? En este caso yo tengo los favoritos. Por ejemplo, vamos a irnos a Embalse, de la cual lo puedo ver en diferentes modelos. O lo puedo ver, ¿no es cierto? Para, bueno, en este caso, para nosotros, que esto compite con el otro Windy, hay otro Windy, que da la dirección del lugar, del viento, y me compara, acá podemos ver, a ver si puedo aumentar mucho más, no, me deja ahí. Me da, en este caso, el icon, el SMWF en 9 kilómetros, el GFS, que es el que la mayoría está acostumbrado, y el Meteo Blue, que es la conclusión de varios modelos, que eso es Meteo Blue, y puedo comparar de alguna forma cuál es el que va a estar. ¿Sí? En el caso de Windy, elige estos modelos porque son los que no le erran. ¿Sí? Prácticamente no le erra. Entonces, como que lo sube directamente. ¿Sí? Algunos tienen predicción mucho más largas y otros son mucho más cortas. No llegan hasta más lejos. ¿Sí? En este caso, bueno, tenemos el viernes. Se corta ahí. El GFS hasta el viernes. Y este tiene también hasta el viernes. Sí, prácticamente ha elegido todos hasta el mismo lugar. Pero me está haciendo una comparación. Yo acá rápido, una visual. Esto igual, exactamente igual, lo tiene Windy. Windy. A ver dónde lo tengo. Windy. A Winguru. También este primer, agrandar ahí, en este caso estamos en el club de San Isidro, que tiene una estación también puesta, pero es la predicción que da Winguru, ya me mareo, que es un mix. ¿Sí? Acá dice, a ver dónde era, en ayuda, novedades. Novedades. Teníamos una estación, directorio, por dónde andaban. ¿Era por acá? No. Está bien.
Atajos, guía rápida, sí, debe ser novedades. Esto por algún lado mostraba que la novedad de Windy, más allá, Windy modelos mix, que es un conjunto de diferentes modelos, de la cual te da la capacidad, te da, si lo pagas, te da la opción de hacer lo que hace Meteo Blue, ¿no? Para darte cuáles son el resultado final más positivo de ir a navegar. ¿Sí? Esto lo agregó hace poco WinGuru, porque bueno, obviamente la gente ya como que había quedado obsoleto y está trabajando para mejorar todo esto, para empezar a dar mejores pronósticos, porque la verdad que si bien estamos acostumbrados, se empezó a quedar atrás. Y no todos los modelos, porque tiene 1 millón de modelos, de la cual no todos son realmente, trabajan sobre la Argentina, sobre todo. ¿Sí? Cada uno, por ejemplo, tenemos o sea, ¿dónde era? Que no me acuerdo. Teníamos novedades. En algún lado teníamos. Sí, a ver si está por acá. Bueno, agregó Arome. El 16 de abril agregó esto, pero es un modelo que solamente funciona en esta etapa. Puede haber algo provisorio que esté en etapa de prueba de algo que se dé en la Argentina. ¿Sí? Y así, bueno, empezó a agregar nuevos mapas. ¿Sí? Que todo esto Windy ya lo tiene recontra cocinado hace rato. ¿Sí? Todos los que son mapas de movimiento del viento. A ver, no me acuerdo bien. La verdad que lo he dejado de usar prácticamente a WinGuru. Trabajo mucho con Windy. Windy, a pesar de todo esto, te da mucha más información. Porque tengo... Uy, me fue muchísimo. A ver. Ahí estamos. La verdad que da cómo se comporta el viento. Empiezo a ver todo el movimiento de modelos. Puedo ver el comportamiento satelital de las nubes. Puedo ver los radares, que ya lo vamos a estar viendo. Y muchas otras cosas más. Por ejemplo, tengo el mapa de temperatura del agua del mar, las corrientes, la humedad, la presión. Yo acá la tengo cambiada en los diferentes colores. Si sabemos que la presión baja, ¿sí? Pongo la isovaras. Sé que si tengo bajas presiones, voy a tener viento. Si se aproxima a medida que pasen los días, se corre, ¿no?, la entrada de este ciclón de alta presión, el anticiclón me va a dar viento sur, por ejemplo. Empiezo ya a pensar, a deducir los pronósticos de otra forma. Pero bueno, ya lo iremos viendo más detalladamente. Esto se ponen a jugar, a averiguar. Si quieren me van consultando, ¿sí? La duda que tengan. Tengo una duda que cómo me surgió funciona. ahora. Siempre o generalmente el anticiclón de alta va desplazando al de baja, ¿no? Hasta que se Sí. genera un cambio. Sí, si vos te pones a ver, esto le damos play, como el modelo va avanzando.
No hay duda que un ciclón en el medio de la Argentina de alta trae buen tiempo, pero trae frío también. ¿Sí? Dependiendo de cómo se ubiquen los ciclones, vamos a tener calorcito, vamos a tener viento, vamos a tener lluvia. Está todo en la guía, así que lo van a poder ir analizando. ¿Sí? Cómo se comportan o cómo cambian o cómo el modelo dice una cosa y después en la práctica empieza a suceder otra o empieza a cambiar el modelo. ¿Sí? En una de esas, por ejemplo, esta baja presión que tenemos acá, azotado por este gran anticiclón, puede ser que lo desplace hacia arriba y tengamos un cierto resultado. Pero en una de esas no lo desplaza hacia arriba, sino hacia el costado y puede tener otro escenario. Y la verdad que con el tiempo, con los meses, con los años, ya se empieza a repetir y es como que ya sabemos qué va a pasar. ¿Sí? Sabiendo de que se convierten, tenemos vaguadas, tenemos las cuñas, ¿no? Acá mirando las isobaras en este caso, y puedo ir a ver la lluvia, por ejemplo, ¿no? Dijimos que las zonas de baja presión estiradas, que son estas cuñas, que generaban lluvias, ¿no? Y acá lo tengo graficada. Es una cuestión de tiempo, de ir viendo. A ver, tormentas eléctricas. Bueno, también se están dando en esta zona, en la cuña. Sabemos que este estiramiento de un eje de alta presión me va a estar dando buenos tiempos, por lo tanto no tengo acá nubes. ¿Sí? Esto es del jueves 18, o sea, de acá a 2 días. ¿Dónde van a estar paradas las lluvias? ¿Cómo se mueve el viento? ¿Sí? O lo puedo ver en vivo y en directo a través de lo satelital o del radar. ¿Sí? E inclusive hasta puedo ver, ¿no? Bueno, en este caso acá en la Argentina no tenemos tormentas. A ver si hay tormentas por el lado del norte, de la cual puedo ver hasta los rayos, ¿sí? Con sonido y todo. A ver si se carga. Tengo tormentas, pero no. Demora en cargarse. Prendido. Puedo ver los rayos que producen las tormentas. Otro buen punto a tener en cuenta. Estas pantallas realmente WinGuru no las da, ¿sí? Así puedo predecir si está llegando cerca alguna tormenta o el comportamiento, si se aleja o se está poniendo más complicado, ¿no? Esto es en vivo y en directo en este momento, ¿sí? Tiene 1 hora de grabación de cada 10 minutos. Hay mucho para explorar. Sigamos. Pasemos a la clase de hoy prácticamente, que tiene que ver con esto que estábamos viendo, ¿no? De predecir. Nuestras famosas tormentas. Otro punto, sobre todo en verano, que aparecen de la nada. Son increíbles. La NASA sigue estudiando nuestra Argentina con respecto al tema de las tormentas. Están mandaron 3 camiones, que son estaciones
meteorológicas para estudiar el clima, ya que viene cambiando, ya sea tanto por los ciclones, medio pequeños huracanes que se han dado en la Argentina, como la caída de granizo en lugares a donde jamás había caído. Y la actividad eléctrica que está teniendo en algunos lugares, que es bastante extraño realmente para la zona, ¿no? Que data de hace más de 50 años. Para los que conocen y viven en Córdoba, acá tengo un escenario, ¿no? Que es Lago Los Molinos, acá en Córdoba, Potrero de Garay exactamente. Me encuentro a la mañana temprano con estas nubes. Pero por otro lado, tenía este pronóstico de Winguru, a donde me dice que iba a soplar toda la semana, lo venía haciendo, es de la fecha del 12, del 12 de diciembre del 2020 en este caso, donde, bueno, tenía buena amplitud, no era mucha la amplitud térmica, pero tenía el ciclón realmente jugando, tenía la estrellita de Gurú, me venía guiando, llegando al día martes con un cambio de presión. Acá abajo puedo ver este cambio de presión, de la cual de alguna manera me está avisando de que se venía un cambio. O sea, si tenía un ciclón de alta, un anticiclón, que es buen tiempo, ese anticiclón me venía dando domingo y lunes con un buen prono, ¿sí? Con un noreste, con un norte lindo para navegar acá en la zona, y el día lunes a última hora, principios del día martes, me daba un cambio, tanto de presión como nubes. Y las nubes tienen 3 lugares: nubes bajas, medias y altas. Las nubes medias a alta, que ya lo vamos a ir viendo, en realidad no son bravas, no las tengo que tener en cuenta, porque por lo general no se produce tormenta, no se produce lluvia. E incluso el modelo mismo me dice que va a haber poca humedad, inclusive no me marca lluvia. O sea, me está dando estrellita, va a soplar, sí va a cambiar, va a haber un cambio de dirección, todo, pero no te preocupes que no llueve. O sea, va a ser otro día de clases igual como el domingo y el lunes. Esto es lo que me dice el pronóstico. De la cual, efectivamente, me encontraba con ese escenario ese día. 29 grados, 30 grados, un noreste espectacular, ¿sí? Allá al fondo que se levanta la tierra son rachas de 30. Ahí Florentino, el Oso, que trabajan por acá, que navegan acá en Córdoba, conocen. Y hasta ahí íbamos perfecto. La verdad que sí. Veníamos bien. Tengo esas nubes allá al fondo. Pero ¿qué hago? Me sigo metiendo con los alumnos al agua. Obviamente, tipo 2 de la tarde, se cortó ese norte. ¿Sí? Ahí quedan algunos que otros navegando con algún 15 metros. Lo demás cae en el agua. Llegó la calma. Ya el agua está noreste. Está mucho, no hay chop. Exactamente. Se acabó lo que se daba. ¿Sí? Aparte,
ya tenía las nubes ahí, ¿no? O sea, ya tenía la tormenta como que se estaba gestando, pero estas nubes, el modelo me decía que no, que iban a ser de medias altas, que no producen lluvia, pero visualmente yo ya estaba viendo otra cosa. ¿De qué están hechas las nubes? A ver, alguien que me diga. ¿Cómo se forman las nubes? Vamos a hablar un poquito de las nubes. Vamos a conocer las nubes. Agua. Vapor de agua. ¿Verdad? Vapor de agua. Y otro Vapor gato de es agua. polvo. Sí, bien. Bien. Exacto. ¿Qué es una nube? Vapor de agua. ¿Dijeron? ¿Quién más dice que es vapor de agua? Maxi dijo que era vapor de agua. ¿Es vapor de agua? La verdad, ¿no? La nube como factor es un hidrometeoro, ¿sí? No tiene nada que ver con los meteoritos, pero se clasifica por ahí, podríamos decir. Una nube consiste en un conjunto visible de diminutas gotas. Quiere decir que no es vapor de agua, porque en realidad el vapor de agua no se ve, ¿sí? Siempre pensamos que veíamos vapor, ¿no? Que veíamos vapor de agua representando esas nubes. Sin embargo, no. La verdad que la forma en que se gesta, se hace una nube. ¿Se acuerdan cuando en la primera clase yo les hablaba de que la troposfera acumulaba algunos que otros gases, que algunas partículas y algunas otras cosas que tenía el mismo aire a esa altura? ¿Qué hacen, no? Esos núcleos de condensación, esas partículas, como dijo, creo que Facu, si no me equivoco, hacen de que estas partículas de agua, ¿no? Otro de los puntos, cuando le hablaba en la primera clase, le hablaba de la troposfera que tenía en particular la gradiente de temperatura, de la cual a medida que subíamos en altura, o sea, la altitud, bajaba la temperatura. Por lo tanto, este vapor de agua que se crea al punto de la superficie se empezaba a gestar, bueno, en este caso, como agua, ¿no? Vapor de agua visible, podríamos decir, que no es vapor de agua, sino que es el agua propiamente dicha. Es tan chiquita, es tan diminuta el agua que hace que se vea. Obviamente el vapor de agua no se ve, es transparente, ¿sí? Para que se forme una nube vamos a tener vapor de agua, vamos a tener estos núcleos de condensación, los famosos aerosoles que le comentaba en la primera clase, que contenía el aire en la troposfera. Y dependiendo de su temperatura, va a variar en cuanto a que sea una gota de agua, una partícula de agua suspendida en el aire, o sea un pequeño cristal de hielo suspendido en el aire. Para que esto suceda, sabemos que el vapor de agua, ¿sí? Esta humedad que tenemos al ras del suelo, en la superficie, sea elevado, tiene diferentes mecanismos que lo llevan hacia arriba. Estamos viendo un poco de cómo se hace una nube y cómo logran el punto de condensación. Para que se haga una nube necesitamos vapor de agua, núcleos de condensación, ¿sí? Las partículas esas de aerosoles, ¿sí? Y el enfriamiento del aire. Que esto a veces pasa en determinados lugares, determinadas parcelas
¿no?, que se va dando, que va a depender obviamente de la humedad que tengamos en el piso, o sea, en la superficie, o ya sea al lado del lago, ¿no?, en este caso, o al lado del mar. Sin lugar a dudas, el aire es calentado por la superficie es calentada por el sol, ¿sí? Siempre lo vimos, el sol calienta la superficie calienta el aire. Esta tiene la capacidad de mantener, de condensar, de contener agua, ¿sí?, que sería la humedad. En este caso, en este ejemplo que tengo acá, tengo 1 centímetro cúbico de aire que puede contener hasta 28 gramos de agua, que en este caso tiene 8 gramos. Por lo tanto, digo que la humedad relativa a 30 grados de este aire, ¿no?, de este núcleo de aire que tengo acá particularmente, tiene 29% de humedad. ¿Sí? Y ahí está la humedad que escuchamos en el pronóstico, ¿no? Cuando nos pasan el pronóstico en la radio. Ahora, ¿qué pasa? Si dijimos que logramos el enfriamiento, empezamos a ver cómo se condensa, ¿sí?, llegamos al punto de rocío, que se llama, de la condensación del agua. Un ejemplo práctico de cómo se forma una nube y por qué llueve. Si ustedes se meten en un Volkswagen Up, no sé, en un Fiat 600, 4 personas, pleno invierno, tengo el techo, los vidrios, todo frío, 3 de la mañana, las 4 personas charlando, ¿sí?, nos sale el vapor calentito, generamos un calor entre los 4 así metidos adentro del auto, todo ese vapor se empieza a condensar, se empañan los vidrios y el punto frío que tiene, digamos en este caso el vapor, se adhiere al vidrio helado y este empieza a condensar y empiezan a aparecer las gotitas de aguas y empieza a chorrear y bueno, prácticamente empieza a llover adentro de nuestro Fiat 600, ¿sí? Esto como para graficarlo rápido, simple, pero veamos este ejemplo que yo le pongo acá de este centímetro cúbico de aire, ¿no?, que tiene estos 8 gramos de agua. Bajó la temperatura, en este caso bajó a 20 grados, bajó 10 grados, por lo tanto se redujo su capacidad de contener agua a 15 gramos y decimos que tiene la humedad relativa del 53%. Si a esto lo sigo enfriando, ¿sí?, sabíamos que el aire cambia su volumen, su densidad, dependiendo de qué temperatura tiene. ¿Sí? Ahí lo vemos, cómo se va enfriando. Vamos a pasar a la otra. Ahí. Y se lo enfrío hasta los 10 grados. Encuentro de ese pequeño cuadradito, ¿no?, de esa pequeña parcela de aire que le estoy mostrando, voy a lograr que esos 8 gramos de agua queden completamente en el punto de saturación, ¿sí? O sea, ese aire se convierte en esa gotita de agua, ¿sí? Deja de ser ese vapor, ese aire que contenía humedad, para pasar a ser esa gotita de agua, que en este caso, como es aire, la tenemos suspendida en el aire y tenemos el 100% de la humedad, ¿sí? La condensación, la saturación de esa parcelita, de ese centímetro cúbico de aire. ¿Alguna duda hasta ahí?
¿Ese? Hola, hola, ¿ese hablaste? ¿Me escuchan bien? ¿Está todo bien? ¿Sí? ¿Vamos? Bueno. Todo bien, Mario. Sí. Ahí está. No, pensé que se había cortado el audio, no escuchaba más nada. Bien. A ver, un segundo. Ahí está. Por otro lado, también les tengo que contar que el aire sufre, de alguna manera, la formación, el cambio de temperatura del aire hace que el aire, a medida que sube, ¿no es cierto?, se expanda, y cuando se expande, se enfría, ¿sí? Se enfría en un proceso que se llama adiabático. La presión cambia, ¿no?, de este aire que sube, este se enfría, y en las bajas presiones, al tener baja presión del aire, este se enfría adiabáticamente. Acá no tenemos calor de la superficie, ni el enfriamiento general de la misma atmósfera, sino es un proceso que se le da al aire, en este caso a medida que sube. Cuando una parcela de aire asciende, esta se expande y se enfría adiabáticamente. ¿Sí? Este proceso, para tener en cuenta, hace que cambie. ¿Se acuerda cuando les hablé de los ciclones de aire frío, o sea, las altas presiones, anticiclones cálidos, que era el aire que bajaba? Bueno, pasa un poquito por este lado, ¿no? Este fenómeno adiabático, a donde una molécula de aire, cuando baja, el aire se contrae y, por una cuestión física, por naturaleza, tiende a comprimirse y a calentarse por sí sola. Estos procesos se van dando, sobre todo si hablamos de las nubes, se va a dar, ¿no?, como vimos recién, esa pequeña parcela, se va dando a lo que se llama el nivel de condensación de lo que es el vapor de agua, ¿no? Tenemos ahí representado desde la superficie, tenemos el vapor de agua, ¿sí?, esa humedad de la tierra que se empieza a calentar, puede ser la humedad de la selva, de la sierra, de lo que tengamos en vegetación o un lago, ¿no? El sol calienta, empieza a elevar ese vapor de agua que no lo vemos, porque no lo vemos, y a medida de que este adiabáticamente, podríamos decir que hay una situación adiabática de ese cambio del aire, del aire con humedad, que se representa del lado rojo, ¿no?, en la parte que no se ve, de una diabática, de un cambio de temperatura, podríamos decir seco, ¿sí?, porque era vapor de agua, que no se ve, ¿sí?, una línea de temperatura ascendente, un enfriamiento ascendente que no se ve, que es una diabática seca, ¿sí?, lo vamos a ver así. Hasta cuando llega al nivel de condensación, ¿no?, hasta donde esa cantidad de aire, ¿no?, en este caso a 3000 pies, 3300 pies, se enfrió a 22 grados. Esa parcela, esa columna de aire siguió subiendo, llegó a los 6000 pies, se enfrió a 12 grados,
¿sí? Y siguió subiendo en esa diabática seca, en ese funcionamiento del calor de la superficie que fue llevando ese aire hacia arriba, lo empezó a transformar, llegó al nivel de condensación de la cantidad de humedad que tenía. Y empezamos a ver, ¿no?, las nubes. Eso se llama el nivel de condensación. Es cuando una parcela de aire con humedad llega al punto de rocío. ¿Se entiende eso hasta ahí? Por eso podemos ver, ¿no?, estos escenarios, estas fotografías que nos muestran el nivel de condensación. Quiere decir que ese vapor de agua lo teníamos, sin lugar a dudas, estaba ahí, pero no lo podíamos ver, estaba invisible, y podemos detectar de alguna forma ese nivel a donde se fue enfriando el aire hasta que se empezó a condensar. Esto lo hace a través, en esta parte, en la diabática seca, y en este lado como adiabática húmeda, porque acá esa partícula ya de aire es completamente agua. La diferencia que tenemos entre la diabática húmeda con la diabática seca, que ya lo vemos en un nivel técnico, tiene que ver que el nivel de condensación del vapor lo va a hacer por lo general a 1 grado cada 100 metros. O sea, va a cambiar cada 1 kilómetro, va a enfriarse cada 10 grados. ¿Sí? Pueden ser 6, dependiendo del lugar. Obviamente, ustedes piensen que no es lo mismo la selva amazónica con el desierto del Sahara, donde la humedad o las temperaturas son diferentes, son escenarios completamente diferentes. Y lo va a hacer en la diabática húmeda, lo va a hacer a la mitad de la cantidad de grados que se enfría. Lo va a hacer a medio grado prácticamente. Se va a enfriar mucho más lento a medida que suba que lo hace la diabática seca. Los mecanismos de ascensión del aire pueden ser varios, ¿sí? La convección térmica, generada por el calentamiento del aire en contacto de la superficie, que es lo que venimos hablando, que es lo que más pasa. El levantamiento orográfico se genera cuando el aire es forzado a ascender sobre un terreno elevado, como pasa en este caso de la cordillera nuestra que tenemos del lado de Chile, a donde los grandes ciclones, anticiclones sobre todo, obligan a subir a ese aire a través de la cordillera, generando el viento sonda, ¿sí? Y ahí quitándole de cierta forma la humedad, generando, ¿no?, la particularidad del viento sonda. Levantamientos frontales generados por cuando una masa de aire es forzada a ascender por una masa fría, ¿sí? Estos frentes fríos o frentes cálidos que se dan, nosotros particularmente tenemos el pampero, el famoso pampero que genera esa nube enrulada, ¿no?, la Rough Clouds, que es el ejemplo clásico de ese frente, ¿no?, y el choque de estos dos frentes, ¿no?, el cálido con el frío. Y los de convergencia generados por patrones de circulación a nivel macro, ¿sí?, de las grandes áreas, como vimos la primera clase, la convección térmica. Podríamos verlo de esta forma. La convección térmica, ahí está, se me traba un poco la lengua.
se genera cuando el aire entra en contacto con la superficie, como le venías contando. Calienta al aire, el aire sube, se expande, ¿no? Y se enfría diabáticamente, llegando al nivel de condensación, que es el punto a donde empezamos a ver las nubes. ¿Sí? Esto es para que aprendan de cierta forma a ver, a conocer cómo se producen las nubes y en qué lugares pueden ser propicios o qué días van a ser propicios para que esto suceda. Que es lo que voy a estar chequeando. No se olviden que este fenómeno prácticamente no lo tienen en cuenta la mayoría de los modelos, ¿sí? Como lo estábamos viendo al principio, de la cual me decía que no iban a haber algunas nubes altas, que no iba a producirse lluvia. Sin embargo, sobre todo en verano, sabemos que se forman estas tormentas, ya que el calentamiento de la superficie, el levantamiento de la humedad, sobre todo en la Argentina, es muy notable. Bueno, en este caso, en este ejemplo, tengo 25 grados en la superficie con esta columna, con esta parcela de aire, en este caso, a donde puedo decir que el punto de rocío, o el punto de condensación, es de 16 grados. O sea, esta columna de aire tiene que llegar hasta los 16 grados en elevación para que se empiece a convertir en nube. Por lo tanto, supongamos que a tal hora, ¿no? A la mañana estaba bastante fresco, teníamos estos 25 grados, tengo en este caso 68% de humedad relativa. A medida que fue subiendo, fue llegando a alrededor de los 1000 pies, esta parcela de aire se enfrió adiabáticamente hasta los 22 grados y ya empecé a tener una humedad del 77%. Siguió su ascenso durante el día hasta llegar al enfriamiento de los 16 grados, a donde apareció este mouse para escribir me vuelve loco, al 100% de la condensación, y empecé a ver las nubes. Y esto realmente los modelos no lo tienen en cuenta. Este proceso, ¿sí? Ahí lo vemos en un gráfico más técnico, a donde puedo decir, ¿no?, que tengo una gradiente de temperatura, ¿sí? En este caso, la línea roja es la línea adiabática que sube del vapor que no vemos, y por el otro lado la línea esta punteada, el dP, es el punto de rocío. De alguna forma, esta se va calentando durante el día, va llegando, en este caso, bueno, la diabática llegó a generar nubes a los 3500 pies de altura, de altitud, de la cual la condensación fue en un total de 14,2 grados centígrados para que se generara esta nube. ¿Se entiende un poquito cómo se ve el gráfico, cómo trabaja, cómo se comporta el fenómeno? Sí, Mario, la duda que me queda es, bueno, viste que uno mira el cielo y hay como diferentes estratos de nubes también, ¿no? Como que el punto de enfriamiento no es siempre el mismo, o parecería, por lo que comentás. Exactamente. Hay nubes más bajas, nubes más altas. Exactamente. Bien. Bueno, justamente este gráfico
es el que demuestra esto, que tiene que ver con el punto de rocío, el punto de condensación que tenemos, a donde se empiezan a aparecer las nubes, ¿sí? Y la diferencia en temperatura de uno con el otro, ¿sí? Todo esto va a depender del aire que tengamos alrededor, ¿no? Que va a tener una cierta temperatura el aire alrededor de la parcela que está ascendiendo, ¿sí? Van a ver que hay lugares que se generan las nubes y en otros lugares que no. Todo esto va a estar medido y lo pueden seguir en vivo y en directo todo el tiempo en el lugar a donde están. Ya les voy a explicar cómo hago para poder saber si voy a tener nubes o no, si me va a cambiar el tiempo. Porque los modelos prácticamente no lo dan. Así de simple. La diferencia que hay, en este caso, en el primer gráfico de 3 grados, el cálculo entre el punto de rocío, a donde vamos a empezar a tener la base de las nubes, que en este caso es a 1200 pies, esta pequeña diferencia me van a hacer que pueda decir que las nubes van a aparecer a nivel bajo. Pero si voy al otro gráfico, ¿no? Que estos gráficos ya lo vamos a estar viendo, de dónde sacarlos y cómo leerlos, esta diferencia más grande va a hacer que estas nubes se empiecen a aparecer, ¿no? La base de las nubes van a aparecer en este caso a los 3200 pies. Voy a tener nubes de, podríamos decir, de medias, de media altura. Bajas alturas, medias alturas. Por otro lado, agregándole un punto más a todo esto, podemos ver que tengo la diabática seca del aire con humedad que sube. Por este lado, esta línea negra, que podríamos decir tipo S, me va a estar dando el aire que está al costado, o la situación de la atmósfera en este lado, que es estabilidad. Estabilidad se le llama a donde la gradiente vertical del cambio de temperatura no existe. Dijimos que cuando el aire asciende, se enfriaba. Obviamente, en este lado de estabilidad, el aire va a permanecer constante sin enfriarse. Y de este lado, sí tengo la gradiente de la cual cambia la temperatura. ¿Sí? Esto genera y proporciona a que el aire con humedad siga generando nubes, que entre la inestabilidad propiamente dicho. ¿Sí? Por eso escuchan a la chica del pronóstico que dice tiempo inestable. Porque capaz que en el lugar a donde estemos reine el lugar de inestabilidad. Ese lugar de inestabilidad tiene que ver con esta gradiente de cambio de temperatura. Tenemos la diabática seca, se encuentra con el punto de rocío, ¿no? De condensación, y ahí empezamos a tener las bases de la nube. Como está en la parte de inestabilidad, esta parcela de aire, esta nube, va a seguir ascendiendo. Obviamente va a ascender hasta un punto a donde se cruce con la estabilidad, de la cual el punto máximo o el tope nuboso va a ser a este punto. Si esta parte de estabilidad no la tuviéramos, como dijimos en la primera clase, la tropopausa va a ser la encargada de darle tope a esa nube, ¿sí?
¿Qué particularidad tenía la troposfera con la tropopausa? ¿Alguno se acuerda? Los maté con la pregunta, ¿no? La ¿Puede ser que la tropopausa. tropopausa era el tope de donde bajaban de nuevo las nubes? La tropopausa es una transición, un pedacito de atmósfera que tenemos, de la cual mantiene su misma temperatura. No se enfría, no se calienta, se mantiene estable. Por lo tanto, no deja que se desarrollen las nubes. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Gusti? Mario, te quería preguntar una cosa. He escuchado por Sí. ahí que todos los fenómenos meteorológicos se producen en el océano tropical, o generalmente la lluvia. O sea, ¿sí las nubes de lluvia se generan en el océano o también se generan en la Tierra? Sí se generan, pero la mayoría de estos fenómenos de las nubes lo tenemos en contacto de el calentamiento que hace el aire a través de la superficie, ¿sí? Eso no quita que el vapor y el calentamiento del agua en el mar, ¿sí? Por lo general, el mar casi siempre mantiene, esto fuera de la clase básicamente, el mar siempre mantiene una cierta temperatura. Cuando esa temperatura se eleva más de los 25 grados y tenemos una baja presión, o sea, un ciclón de baja que sería que el aire ascienda, empezamos a tener y se crean los huracanes. Es la receta para las tormentas tropicales y que si esto avanza y se hacen cada vez más grandes, tenemos los famosos huracanes. Obviamente, ustedes, es muy fácil, me voy a la pantalla de Windy, me voy a la temperatura del mar y me empiezo a buscar a dónde el mar supera los 25 grados. Más de 25 grados, bajas presiones, receta para tener huracanes. Nosotros no nos preocupamos con este tipo de cosas porque eso pasa en el Caribe, en la línea del Ecuador sobre todo. Volviendo al tema de las nubes, bueno, acá tenemos la temperatura crítica de las nubes que tienen que ver con esa condensación. Uy, se nos va el tiempo, qué loco. Bueno, en este caso, en este gráfico, acá tengo 10 de la mañana. A ver, vamos. Ahí está. 10 de la mañana tengo 25 grados. Uy. Adiabáticamente, en la parte diabática seca, no, perdón, a las 8 de la mañana tendré que arrancar para el otro lado. Ahí está. El aire que subía con humedad en la adiabática seca se topa en este caso con la estabilidad. El punto del rocío lo tenía mucho más alto, por lo tanto no se van a formar nubes. Ese día no se forman nubes, o al menos en este horario. Sigue calentando la superficie el sol. Tengo 22 grados a las 9 de la mañana. Línea diabática seca me lleva hasta acá. El vapor de agua llega a la estabilidad. No hay más cambio de temperatura. No hay más enfriamiento en este lugar. No se forman nubes. Queda como está. Queda una situación estable. 10 de la mañana, 25 grados. Sigue subiendo el vapor de agua y ya se encuentra con el punto de condensación. ¿Sí? Punto de rocío, condensación hasta acá. Y este sigue la diabática húmeda, de la cual se va a seguir enfriando. Lo va a hacer mucho más lento. Y esta nube va a seguir creciendo. ¿Sí? Así es el comportamiento
y cómo se crean las nubes. Acá vamos a determinar de alguna forma la base de las nubes. Por un lado, la base de las nubes la vamos a estar viendo desde el punto de vista de los radares. Ahí está. Desde el punto de vista de los radares funcionan desde abajo hacia arriba y los satélites nos dan una visión desde arriba hacia abajo. Por lo tanto, bueno, vamos a tener los topes nubosos por un lado y la base de la nube por otro lado. Pero esto va a depender de cómo lo veamos, de dónde estemos. Por ejemplo, en este ejemplo, puedo estar a nivel del mar. ¿No funciona? No. Bueno, a nivel del mar, en el punto A, ¿sí? Puedo tener la altura de las nubes a 8000 pies. En este caso, el terreno se eleva a 2000 pies sobre el nivel del mar, de la cual, en este punto B, voy a decir que tengo nubes medias, de media altura, a 6000 pies. Y el que esté en la montaña, a 8000 pies de la superficie, en este caso sobre el nivel del mar, va a experimentar la niebla. ¿Sí? Por eso es relativo decir cuál es la base de las nubes. ¿Sí? Esto es más que nada para un dato, ¿no? De tener en cuenta que si logramos la condensación, llegamos a ese punto de rocío, se genera la nube. Y esto puede ser a nivel superficie, puede ser a nivel de nubes bajas, nubes medias o nubes altas. ¿Cómo se mide la altura de las nubes? Bueno, antiguamente, y te podría decir que antiguamente se sigue haciendo, al día de hoy se manda un globo, ¿no? Y cuando desaparece, midiendo el tiempo de la altura, cálculo entre tiempo y distancia, nos da la altura de la nube. Y si no, por otro lado, usamos infrarrojo, ¿sí? O están los radares de infrarrojo que nos dan la altura precisa de las nubes. Acá tenemos la clasificación de las nubes. Obviamente, no se preocupen, no se aprendan las nubes. Esto es una cuestión para que realmente lo sepan, si algún alumno les pregunta. Pero, por otro lado, para que sepan reconocer cuáles son las nubes peligrosas más que nada, a cuál prestarle atención o a cuál no. Bueno, la clasificación de las nubes tenemos, en este caso, estas se clasifican de acuerdo a la altura, de acuerdo a su forma o de acuerdo a su cantidad. ¿Sí? En el caso de la cantidad, bueno, escasa, dispersa, cielo cubierto, ¿no? De acuerdo a su forma, puede estar estratiformes, culiformes, cirruformes, ¿sí? Y lo que más que nada nos interesa a nosotros, si las nubes son bajas, medias, altas o de desarrollo vertical. Eso sí nos interesa, porque ahí vamos a saber qué pasa con las nubes, si son peligrosas o no. Acá tenemos este gráfico para aprender y deducir la forma de las nubes. Igual en la guía lo tienen bien detallado. Tenemos las nubes bajas que van hasta los 2 kilómetros de altura, ¿sí? Los 6500 pies. Después tenemos las nubes medias, ¿sí? Que no parecen ser tan peligrosas. Hasta ahí vamos bien. Las bajas no hay problema. Las nubes medias no amenazan tanto. Las nubes altas prácticamente no pasa nada. Las nubes altas
súper altas nos anticipan por lo general la llegada del mal tiempo, ¿sí? Los famosos corderitos que sabemos ver, esas nubecitas que parecen todas ovejitas así cortadas, los famosos corderitos nos anticipan la llegada del mal tiempo, que puede suceder en un día, día y medio. Y las nubes de desarrollo vertical, que sí son las más peligrosas y las que realmente debemos tener en cuenta. 5 minutitos más y terminamos. Bueno, la familia, los géneros, las especies, se los dejo para que lo lean, para que puedan clasificarlas, aprenderlas. Un día lluvioso que no sopla, queda como tarea. Lo principal de esto es la depresión, el aire calentado, el aire calentado en la superficie sube, genera hasta que llega al punto de condensación. Sabíamos que teníamos la convergencia del aire, así ascienden las bajas presiones, por lo tanto sabemos el escenario que yo le mostraba hace un rato. Sin lugar a duda, tenía una baja presión de ese día que venía el cambio de clima, venía una baja de presión, de la cual de alguna manera, ¿no?, para aquellos que siempre navegan los vientos térmicos, se dieron cuenta que siempre sopla un norte por lo general, ¿sí? La mayoría, por ejemplo, acá en Córdoba, sopla un norte antes de que después entre una lluvia o entre una tormenta. Y esa tormenta por lo general viene con un frente frío de viento sur. ¿Lo han experimentado esto? ¿No? ¿Ninguno? ¿Se me fue el oso de acá de Córdoba? Sí. Acá en Buenos Aires Floren, hay un dicho que dice norte duro, pampero seguro. Exacto, ahí está. Exacto, bueno, muchas veces... Pero sí, entra un surazo fuertísimo de golpe, que 1, 2, 3 y sur y explota todo. Bueno, pero antes de ese sur, ¿no sopla un norte? ¿No hay mucha temperatura, no hay mucho calor antes de eso? Bueno, por lo general tiende a ser... Claro, así es. Bueno, a veces no se trata de ciclones, sino jugando con el viento térmico, puedo percibir que es la succión, ¿no? Esta convergencia de aire que dijimos, si este aire se está calentando y se está yendo para arriba, obviamente otro aire tiene que ocupar su lugar. Por lo tanto, tuve durante el día, tuve durante la mañana, como les mostraba el video, ese viento norte, que inclusive, si ustedes vieron el modelo, el Winguru, me decía que era de 15 a 18 nudos, sin embargo, terminó siendo de 25 a 30 nudos. O sea, se estaba gestando esta convergencia de alguna forma. Esta convergencia, ¿no?, este aire que asciende, lo hace de tal forma, ¿no?, que empieza a generar estas nubes. Los cúmulos limbus, ¿sí? Estas nubes que particularmente tienen forma de yunque, ¿no?, terroríficas. Estas son las peligrosas. Estas son las nubes que hay que tener siempre en cuenta. Podríamos decir los cúmulos limbus chiquitos, o los que casi se parecen, que son las nubes que están un poquito más abajo, y esta nube grande, ¿no?, estas de desarrollo vertical, que son las que nos traen los problemas. Esto se genera en 2 a 3 horas, de la cual ningún modelo
me lo está diciendo, me lo va a estar avisando de cierta forma. ¿Sí? Ahí tenemos el gráfico. Obviamente esto ya topa mucha altura, topa diferentes capas de la troposfera en sí y empieza a generar tormentas eléctricas. ¿Sí? Ya tenemos mucha actividad eléctrica por lo general y sin lugar a dudas navegar o tener un barrilete parado, ¿no?, con actividad eléctrica no es para nada recomendable. Así que volviendo a este escenario de ese día, puedo decir que las nubes ya son complejas, son de nivel bajo a nivel medio y en el fondo puedo ya prácticamente percibir ese yunque de ese desarrollo vertical. Esta formación de nubes generó ese viento norte, esa succión, ¿no?, esa elevada de aire caliente que hubo sobre la superficie en pleno diciembre, ¿no?, en este caso, para generar realmente la tormenta que terminó por llegar. Obviamente, de acuerdo a WinGuru, no iba a llover. Iban a haber algunas nubes estratiformes arriba y nada más que eso. Obviamente, vuelvo a repetir, cuidado con la actividad eléctrica, cuidado con los rayos. ¿Cómo terminó la tarde? Anticipándoles a todos, ¿no?, la entrada de la tormenta, ¿no?, ya huyendo prácticamente, percibiendo este viento sur, en este caso, en conjunto con la tormenta. ¿Cómo cambió el día, no? Y esto pasa habitualmente en verano, donde se nos pone negro de un ratito a otro. Si tenemos alumnos, tenemos gente, tenemos todo preparado, etcétera, etcétera, no podemos estar hasta el último cortando clavos, ¿no?, para estar trabajando con los alumnos. Vemos este gráfico, bueno, donde tenemos los cúmulos, los estratus, ¿sí?, con sus diferentes alturas. Ya con el tiempo se van a ir haciendo familiar las formas y qué tan peligrosos son. Los cirrostratus, que son los corderitos que nos anticipan de las tormentas, y a esta particularmente que se va desarrollando, ¿no?, así como apareció a la mañana, se fue desarrollando durante el día. Esa convección, ese levantamiento de aire caliente que generó esta tormenta. Esta es la succión que hace del aire caliente, se enfría arriba y entra, ¿no?, a tener la caída de lluvia, ese frente frío que genera esa entrada de la tormenta. Pero si ustedes imaginan que yo hubiera estado en el lago navegando con la entrada de ese yunque, hubiera sido complicado, ya sea para nosotros como para navegar, como para tener alumnos, ¿no? Supongamos que estábamos navegando, miren cómo cambia la velocidad del viento, y se me agarraba con un 12 metros, con los 50 nudos de ese frente, no es para nada divertido. ¿Sí? Ahí vamos de nuevo. Miren cómo se acelera. 40 nudos con un 12 metros, porque obviamente estaba navegando con 18 a 20 durante el día. A medida que fue entrando la tormenta, cambió por completo ese escenario. Por otro lado, podemos tener lo que hace parecido a lo que es el pampero, esa nube tipo cigarro. A veces no se forma con esa forma puntualmente, pero puntualmente podemos tener
diferencias, ¿sí? Hace el mismo proceso. Primero que tengo cambios de dirección de viento. Para tener en cuenta, no es lo mismo que ese viento que me traía a la costa con una navegación segura se transforme en plena tormenta, de la cual ya no me deje llegar seguro a la costa. Otro punto a tener en cuenta. Y la formación que tiene la nube es exactamente igual que la otra. Succiona el aire caliente, la forma, toma temperatura, mejor dicho, se enfría adiabáticamente en la elevación y desplaza ese frente frío con la lluvia. Acá les voy a mostrar cómo particularmente hago. A ver. Bueno, ahí tengo otra foto puntualmente de los cúmulos Limbus, la altura, cómo se desarrollan, ¿sí? En este caso, esta foto particularmente tiende a mostrarme la metrópolis, como puede ser la ciudad de Buenos Aires o en Córdoba, que genera ese levantamiento fuerte de calor, de humedad, se lleva esa condensación hacia arriba, llega a tal altura, tan frío que se congela, ¿no? Y hace la bajada de la tormenta por el otro lado, dependiendo de cómo sopla el viento. Para saber pronosticar, ¿no? Nosotros tenemos que pronosticar y detectar estos escenarios. Los modelos no todos lo dicen, no todos lo ayudan, excepto que tengan algún pago que se actualice cada 3 horas o cada 6 horas. Pero la mayoría de todos los que usamos lo hace cada 6 horas, como el mejor en este caso, o cada 12 horas. Y yo les digo que estas tormentas se forman en 2 horas como mucho, ¿sí? Si bien el ambiente se gesta, por eso tenemos la suerte de tener los aeropuertos o podríamos decir, se me fue de la mente. Bueno, los aeropuertos que tienen estaciones meteorológicas y tienen gente trabajando, ¿no? De la cual mandan estos globos sonda. Estos globos sonda, esta información de estos globos sonda, hacen que podamos tener tangible, en vivo y en directo, qué está pasando alrededor nuestro en nuestra propia burbuja. ¿Cómo hacemos esto? A ver, vamos a saltar un poquito, seguimos la clase que viene, de todas formas se los dejo para que lo practiquemos. Nos vamos a Windy, vamos a tomar el mapa, bueno, en este caso el mapa de temperaturas, pero puedo elegir un lugar. Por ejemplo, Buenos Aires. Lo puedo hacer de 2 maneras. El sondeo, que me va a mostrar. ¿Se está viendo bien, chicos? ¿Se ve bien? Sí, perfecto. El sondeo básico para mortales que nos da Windy, por un lado, de la cual acá tengo la línea de temperatura adiabática, y por el otro lado la línea azul, que ya la vamos a estar viendo en la clase que viene para que no se nos haga tan tarde, del nivel de convección o el nivel de rocío para que se formen las nubes. Esto parece como muy loco para leerlo, pero ya les voy a mostrar que no es tan complicado, pero para que vayan practicando, ¿sí? Tenerlo en cuenta. Acá voy a ver si se lo amplifico lo más que se pueda. Por ejemplo, elegí
radiosonda, en este caso, que es el Aeroparque de Buenos Aires. Por lo tanto, me muestra la liñita. Me parece que está tan abierto esto que no se ve. A ver. Ahí tengo el gráfico. Y me muestra cómo ascendió ese globo, dándome mucha información. Estos globos, por lo general, captan un montón de información. Y tengo el recorrido de cómo se voló el globo, cómo fue levantando altura. Y por un lado, a ver si puedo seguir ampliando. No, este me amplía acá. A ver, ahí. Y por este lado me hace este gráfico, de la cual, bueno, tengo el punto de subida del aire con la temperatura, la línea roja. Por otro lado, el punto de condensación o niveles de las nubes. Cuando el nivel de condensación sea igual a la temperatura del calentamiento de subida del aire, me voy a encontrar con el punto donde se van a generar las nubes. Ya lo vamos a estar viendo en la clase que viene. Pueden jugar con esto, pueden elegir su lugar. ¿Sí? Parece complicado, pero realmente está bueno, porque un día antes, durante la noche y el día antes de salir a dar clase, hago estas lecturas de este globo que asciende y me fijo cómo va a estar prácticamente. Inclusive cuando corto al mediodía entre clases y clase, vengo, armo esto, ya directamente no me fijo en el globo prácticamente, veo solamente estos gráficos y voy chequeando cómo va a estar el clima, cómo va a estar el tiempo, mejor dicho, en ese lugar. Si se está gestando nubes o no, si voy a tener una tormenta a la tarde, si me va a sorprender. Hay lugares que la tormenta aparece de atrás de una montaña que realmente sorprende y son pequeños, tienen 10 minutos, 15 minutos para huir de la tormenta. Ni hablemos si estamos navegando en la otra punta, ¿no? O de repente tenemos gente, alumnos y demás, navegando de súper lejos de la costa. ¿Alguna pregunta? Clarísimo. Como verán, está lleno, por lo general son aeropuertos o podremos decir lugares de meteorología, observatorios meteorológicos que están mandando estos globos todo el tiempo. Inclusive hay lugares que hacen, a ver, vamos a agarrar por ejemplo acá en Córdoba, tengo 1, 2, 3, esta línea azul acá abajo son los globos que tiraron durante el día y el comportamiento que tuvo, y hacen el gráfico, hacen cada 3, cada 4, a veces dependiendo de cómo se comporte el lugar, van tirando los globos y vamos teniendo los resultados. Estos resultados, de otra manera más simple, la tenemos en sondeo, con este pequeño gráfico que lo vamos a ver la clase que viene. Si pispean y chusmean un rato el apunte, van a ver que no es tan complicado. Se los digo, les tiro la idea. Me voy a, por ejemplo, nubes bajas. Elijo nubes bajas. Me voy a ir a un lugar donde haya nubes bajas. Voy a agarrar este lugar. Sondeo.
A ver, alcanzan a ver en este punto, inclusive lo tienen. Del lado izquierdo ya tienen ahí que aparecen las nubes. De acuerdo a la altura ya como que están marcando las nubes que hay. En este caso tenemos nubes bajas que coincide, si ustedes se fijan, se juntan la línea roja con la azul. Cuando estas dos líneas se montan, iguala la temperatura de condensación y el punto de rocío. Cuando la línea roja y la azul están juntas, el resultado son nubes, que me lo muestra acá. Por otro lado, en el lado derecho me muestra la dirección del viento del lugar. Es para analizarlo. Es una herramienta más para tener en cuenta. A medida que esto sube, si sigue y permanecen montadas, tengo nubes. Acá arriba, a 13.000 metros, ya están separadas, ya no tengo nubes. Bastante simple el gráfico, hay que practicarlo. Chicos, eso ha sido todo por hoy. Los volví loco, sé que es complicado, no es para nada fácil, pero está bueno que lo sepan, que no se lo pierdan, que usen todas las herramientas. Realmente hoy estamos bombardeados realmente con muchas herramientas para saber qué va a pasar hora por hora. Cuando dicen, me sorprendió la tormenta en el medio del mar, me sorprendió el viento con la tormenta en el medio del lago o de lo que fuese, es porque realmente no tuvieron en cuenta todo esto. Se puede analizar minuto a minuto, las herramientas sobran y está muy bueno. Chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Espero que surjan dudas. Pregunten, no hay problema. ¿Cómo van con ese trabajo práctico?